Buenos días con todos. Mi nombre es Edgar Jorge Quispe Chipano. Radico en el distrito de Activitarte. Me interesan los temas políticos, aunque no tengo todavía acercamiento a ningún grupo político. He venido a escuchar estas informaciones mirando el contexto político que se está dando a nivel nacional en el Perú. Muchas gracias. Para hacer una introducción, actualmente nuestro país está viviendo una crisis por el tema del referéndum y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que ahorita actualmente están trabajando en el gobierno, pero no tienen claro lo que es gobernar y comunicar, que son dos cosas totalmente diferentes. Acá vamos a ir aclarando ciertos puntos que sí sería importante considerar antes de entrar a una campaña y ya después para comenzar a gestionar. Entonces comenzamos. El curso es Imagen y Comunicación Política. A ver, para ustedes, ¿qué es comunicación política? ¿Alguien que me pueda decir? O una idea de lo que ustedes perciben o han escuchado de qué es comunicación política. Bueno, ya lo que quiero. La comunicación política tiene tres ejes: plan estratégico, distribución de poder y estrategia para comunicar. El plan estratégico es el plan que se va a armar para que se pueda dividir de una manera ordenada y poder gobernar o poder llevar a cabo una campaña. La distribución de poder viene a ser cuando el jefe de campaña, antes que se armen las campañas, tiene que buscar quiénes van a ser sus cabezas, ya sea en ministerios o ya sea congresistas. Tiene que buscar un especialista en el tema para que no tenga de una u otra manera más peso cuando ya asuma el poder o cuando esté en campaña, para que de repente, ¿no? Si está en una campaña y ahorita, por ejemplo, estamos teniendo con el tema de lo que es transporte, entonces en este caso, un alcalde, ¿no? que se está lanzando, digamos, de repente va a haber unas gerencias, todas las municipalidades tienen sus gerencias. Entonces de repente ahorita ya la gerencia de transporte, por ejemplo, ya pasa al ATU, ¿no? Es un tema que no está tan claro ni tan definido. Pero en los casos anteriores, por ejemplo, si tiene una persona especializada en transporte, va a ser su vocero de transporte. Si tiene una persona que va a ir para comunicaciones, va a tener su vocero de comunicaciones, que de una u otra manera va a tener que conversar antes de dar una entrevista y poder hablar del tema. Porque un jefe de campaña de por sí tiene que estar empapado de todo, pero a veces hay algunos puntos que no son su fuerte, porque hay algunos que pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, pueden ser de repente hasta profesores, pero no tienen tan claros ciertos puntos. Entonces es importante que en distribución de poder tengan personas que manejen el tema y que sean especializados en el tema, y si es posible que hayan tenido una trayectoria ya para que puedan de una u otra manera ejecutar. ¿No? Ahora, la estrategia para comunicar. Es muy importante de que una persona política sepa comunicar, porque si no comunica, no llega a los ciudadanos y no sabe escuchar. Entonces, es muy importante tener un plan estratégico de comunicación, ya sea para los ciudadanos, ya sea para el público, para los medios de comunicación, que son totalmente diferentes, ¿no? Ahora, para poder comunicar en redes sociales es totalmente para comunicar en un medio que es el tradicional, que puede ser radio y televisión. Entonces, hasta ahí, eso es lo que es comunicación política. Esos tres ejes tienen que estar claros y precisos antes de ejecutar una campaña y antes de que una persona entre a gobernar. Porque si no, va a suceder lo que estamos viviendo ahorita, que los ciudadanos sentimos que las personas, los candidatos, los ministros, el presidente, de repente no sabe escuchar a los ciudadanos. Entonces es importante tener esos tres ejes claros para poder llevar a cabo. La dimensión estratégica se divide en dos: la identidad, la comunicación y la imagen. La identidad es lo que es el gobierno y su cultura. Acá es muy importante de que siempre se toque ese punto clave que es la identidad. Hay muchos países, y ustedes lo han podido observar de repente. Venezuela tiene a pesar que está viviendo actualmente una crisis pues lamentable, tiene una identidad que se nota, ¿no? Hay muchos peruanos que sí tenemos la identidad bien puesta, pero hay peruanos que no. Entonces es importante que el gobierno toque esa dimensión estratégica, su cultura. Ahora, la comunicación.
lo que el gobierno dice que es su identidad transmitida. Lo que el gobierno dice, pero lo que nos transmite a nosotros como ciudadanos, qué es lo que nosotros sentimos que el gobierno nos está transmitiendo. Entonces ahí se forma un canal para llegar lo que el gobierno dice y la identidad que nos transmite a nosotros. Entonces en el proceso de ese mensaje tiene que haber un mensaje directo y claro, porque si no hay un mensaje directo, el mensaje se pierde. Y tiene que ser una persona que sepa hacer el mensaje y saberlo llevar. La imagen, lo que los ciudadanos creen que es el gobierno, su identidad percibida. Lo que nosotros creemos que es el gobierno actualmente. Por ejemplo, lo que nosotros creemos que son los congresistas y qué identidad percibimos de ellos, ¿no? Ese punto de ahí es sumamente importante. Cuando a veces las cosas no funcionan internamente, de una u otra manera, no podemos nosotros querer que haya una buena imagen externa. La imagen interna que hay se manifiesta a través de la comunicación interna, cómo se lleva el mensaje y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante que internamente las cosas se estén llevando bien, porque si algo no funciona, eso se va a transmitir externamente y eso se nota, porque a veces en el gobierno actualmente podemos ver de que un ministro dice una cosa y luego el presidente dice otra, o uno de su partido dice una cosa y luego el otro sale a decir otra. Entonces no hay y ahí se puede percibir claramente que no hay una comunicación interna adecuada y que no se está llevando, no se están reuniendo o no están teniendo de repente el mismo punto de vista, pero para eso son los asesores, para que sepan canalizar eso. No, sí. Cuando habla lo que es la identidad, es lo que todos nosotros como peruanos es lo que debemos de tener bien presente. Claro, pero lo que el gobierno va a construir acerca de ello, como gobierno, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a aportar hacia nosotros. El gobierno de una u otra manera lo que tiene que hacer es dirigirnos. ¿Eso no sería como su plan de gobierno? ¿Eso es lo que usted dice? Claro, eso viene a ser como un plan de gobierno, pero acá tiene que ver, en identidad tiene que ver tanto el gobierno y tanto nosotros como ciudadanos, porque de repente el gobierno puede aportar para que haya una identidad de cultura acá, pero de repente el ciudadano no la recibe bien. Depende cuál es el plan que va a elaborar para que eso se lleve a cabo. Mejor dicho, que yo tengo entendido, la persona que se identifica lo que es con su país, esto porque primero tiene que conocer lo que es su historia. Entonces, lo más recomendable sería dar a conocer lo que es nuestra historia a través de los partidos políticos que estamos representando. Mayormente los partidos políticos no les interesa mucho eso del tema de la historia del Perú. Si ahorita podemos ver en las campañas que se están haciendo cosas o actos de repente que caen ya en el punto de ridículo, por así no decirlo. Pero sí hay partidos, por ejemplo, que yo he podido observar que son fuera, que son en provincia, que sí se toman la molestia de repente de grabarse en un lugar que es característico de ellos, ¿no? Y de repente el simple hecho de que un candidato de repente esté en su plaza de armas y esté caminando de ahí y muestre a través de eso ya viene a ser cultura y identidad. Entonces desde ahí ya va comenzando ese punto, ¿no? Pero acá en Perú, por ejemplo, uno de los puntos que en otros países sí se maneja, Argentina lo tiene, Colombia lo tiene, hasta Venezuela lo ha tenido, todo lo que es cívico, o sea, los cursos de historia siempre han sido muy fuertes, cosas que ahora actualmente de las currículas se han quitado, lo cual de una u otra manera, por ejemplo, hace 3 semanas atrás, fui al Ministerio de Cultura y ahí muestra todo el tema de la época del terrorismo, ¿no? De una línea de tiempo que te muestra desde que empezó hasta que terminó, qué es lo que pasaba en ese tiempo, cuáles son las cosas que sucedían y todo. Y hay un libro donde uno se apunta, pone su nombre, tu edad, antes de ingresar, ¿no? Y por ejemplo, yo vi que en ese libro mayormente eran en el rango de 20 y tantos para arriba. O sea, personas que ya somos mayores y que de una u otra manera
sí lo hemos percibido, de repente no tanto como las personas que vienen a ser nuestros padres, nuestros abuelos, pero los jóvenes, por ejemplo, no. ¿Cómo reconocer lo que es esta identidad, lo que es en el candidato? Porque por lo que yo veo como ciudadano es que yo soy el candidato que te va a dar soluciones, soy el candidato que te va a dar obras, soy el candidato que te va a dar esto, que te va a dar lo otro. Eso es lo que yo como un ciudadano normal suelo ver. O sea, ¿cómo identificar cuál es la identidad de ese candidato? O sea, ¿tú como candidato? No, ¿tú como, yo como ciudadano. Tú como ciudadano. Sí. Es un poco complicado porque de por sí el ciudadano no se empapa mucho con los temas políticos. Más lo que le llama la atención de repente son otros perfiles, que viene a ser el perfil físico, qué tan conocido es, ¿no? Entonces, lo adecuado, que ahora por ejemplo lo están ya poniendo, es que hay una hoja de vida de cada candidato y se ve cuáles son sus planes, qué es lo que ha hecho, en qué ha estado todo el tiempo. Entonces, ¿cómo uno como ciudadano se puede dar cuenta si ese candidato tiene una identificación con su lugar? A través de la campaña que desarrolla. A través de la campaña que desarrolla es muy importante que en las campañas se cuiden muchos puntos. Por ejemplo, yo no voy a decir nombres, pero hay un candidato que habla del tema de delincuencia, habla del tema de seguridad, pero sin embargo en su partido tiene personas que han sido expresidiarios. Entonces, las personas que van a su local de campaña, tú como ciudadano, en todo caso, tú vas y esa persona, el candidato te está hablando de seguridad, pero sin embargo tú vas y es un expresidiario que incluso después te lo chocas y sabes de que está metido en tema de cupos, entonces o te alejas o sigues por una simple simpatía al candidato. Entonces es muy importante que en la campaña se construya eso. Y eso el mismo ciudadano lo va a ver si es que está muy interesado de que su distrito, su provincia o su país crezca, ¿no? Él mismo lo va a observar si está muy interesado. Pero si es un voto que se da un día antes, pues ni cuenta se va a dar. Ahora, las tácticas fundamentales del marketing político. El poder interactuar, la influencia corporal, el brand identity y las frases y palabras claves. El poder interactuar, el contacto directo. El contacto directo es sumamente importante antes de campaña, en campaña y después de campaña. Son 3. ¿No? Entonces, acá es sumamente importante el contacto directo con las personas. Ahora, acá hay un punto que no le he puesto, pero sí es muy importante. Cuando se trabaja en una campaña, siempre hay un jefe de campaña, o ya sea un asesor de imagen, ¿no? Entonces, va conversando con el candidato, ya sea, y de pronto va a comenzar a ver de repente los puntos positivos que tiene, pero a la vez sus puntos negativos que tiene. Entonces, de por sí, el asesor o el jefe de campaña en este caso, lo que él tiene que hacer es que si él ve puntos negativos o puntos flojos que él puede tener, que le pueden fallar para su campaña, o ya sea cuando entra a un gobierno, él tiene que decirlo, ¿no? Y trabajar sobre la imagen que ya tiene. Lo que menos se debe hacer es tratar de cambiar a una persona, porque si tú cambias a la persona o tratas de cambiarla, caes en un punto grave, porque los cambios no existen así totalmente radicales. O sea, lo tratas de poner un disfraz que no es, y de todas maneras los ciudadanos lo van a percibir, y los medios de comunicación, que muchas veces están alerta de todas esas cositas, lo perciben. Caso que pasó con el señor de Acción Popular cuando estaba candidateando para presidencia, por el pan con chicharrón y esas cositas. O sea, los medios lo captaron y de repente el señor se sentía mal. No sabemos qué pasó en ese contexto, pero los medios de comunicación le dieron vuelta por otro lado, ¿no? Y la imagen se vendió así, de que a él no le gustaba tener mucho contacto de repente con algunas personas que le puedan ofrecer pan con chicharrón, o ya sea con los ciudadanos de ese lugar. Entonces, no, el panorama claro, o de lo que él quiso o pensó en ese momento, no sabemos. Pero ya ahí cayó su campaña, porque era una de las personas que no estaba abajo, estaba ahí casi igual con otros, pero eso lo llevó al declive total.
Entonces es muy importante que se trabaje en la imagen del candidato o del político, sí, pero sin nada, no cambiarlo, sino tratar de mejorarlo o cómo pulirlo, buscar la manera de pulirlo para que no caiga en eso. Es sumamente importante eso, ¿no? Entonces, y volvemos al punto del contacto directo. Siempre es importante de que antes que se haga una campaña, cuando alguien quiere candidatear, es muy importante de que si tú ya tienes claro que quieres candidatear en una Lima o de repente en una provincia o ya sea en un país, tienes que conocer eso. Uno no puede ingresar a un lugar sin conocerlo, porque si tú no conoces, no sabes lo que los ciudadanos quieren, entonces ¿cómo armas tú tu plan de campaña? Es sumamente importante de que tú conozcas el contexto, que conozcas a las personas, cuáles son sus necesidades. Las necesidades de, por ejemplo, Patimilca no son las mismas necesidades de Lima, de repente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las necesidades que puedan haber en Cusco no son las mismas que acá. Entonces son necesidades totalmente diferentes. Y ahora sí, te quieres lanzar como un presidente, el panorama es mucho más grande. Tienes que viajar, tienes que conocer, tienes que llegar a lugares donde nadie llegó, tienes que saber qué es lo que las personas de uno sienten, de repente en el tema del friaje, qué es lo que de repente alguien siente que viene en la Molina, no teniendo tanta señal, de repente, no sé, por ahí, ¿no? Pero tienes que llegar a todos los puntos, no tienes que dejar ningún punto flojo. Y antes de ingresar a una campaña, el candidato siempre está caminando, recorriendo como ciudadano de a pie y está conociendo. Y a través de eso, él va escuchando, como siempre hay un jefe de campaña o un amigo que le está ayudando, que después ya forma parte del equipo, que están apuntando, estaban diciendo ya, mira, hemos ido a tal lugar, ese es el punto, de repente, ¿no? El tema del no hay mucha movilización de autos o no hay avenidas. De repente, en tal lugar no hay tema de desagües. De repente, en tal lugar no llega la señal. En tal lugar no hay pista. Entonces, es muy importante que antes de hacer una campaña se camine, se conozca y se vea. Para que de acuerdo a eso armen una campaña. Y ahí no termina. Porque lo adecuado es que hagas que por ejemplo en otros países sí se suele hacer, que se hacen encuestas. Vas al distrito, vas al lugar y tú mismo vas, son personas que trabajan para ti, pero que van como cualquier ciudadano y hacen las encuestas, no que contratan a una encuestadora, porque muchas veces esas encuestadoras como que a veces los datos no son tan exactos. Y qué mejor que cuentes con un equipo de confianza y ellos mismos sean quienes te den estas cifras, ¿no? Entonces, la influencia corporal. El 50% de lo que influencia es nuestro lenguaje no verbal. Las señas, las miradas, cómo caminan. Es muy importante eso. Hay muchos candidatos, bueno, hay políticos incluso de que, por ejemplo, están en el Congreso, están votando, están hablando de un tema y están durmiendo. Por ejemplo, ayer vi que había una conferencia en Congreso y de pronto uno de los congresistas estaba que bostezaba y la persona que estaba a su costado estaba hablando. Entonces eso deja mucho que decir, ¿no? Siempre el lenguaje corporal es muy importante y se tiene que cuidar. Tiene que haber una conexión del lenguaje corporal con el verbal. Y bueno, y ahí es donde se detecta, ¿no? Hay personas que son especialistas en estos temas, de que ya van detectando ciertas cosas, el mirar arriba, el mirar al costado, el mirar al otro lado, son cosas que se van detectando y ahí esas personas que son las indicadas son las que ya pueden saber, tener más claro el tema del panorama del candidato. Es muy importante el lenguaje corporal. El tema del lenguaje corporal, una vez me tocó conversar con un fiscal. Yo hacía ciertos movimientos y ella percibía de lo que este movimiento significa esto, este movimiento significa esto. Y él me comenta que gracias a los cursos que llevó dentro de la carrera, llámese psicología, me manifiesta que a través de eso es lo que ha aprendido todas estas cosas. Sí, eso es cierto. Cuando a veces yo estoy mirando una conferencia y de pronto veo al candidato y ya más o menos voy sabiendo si es que está mintiendo o no está mintiendo. Es muy interesante el tema del lenguaje, el tema de las miradas. Entonces ahí lo que es una influencia corporal, para ser un buen candidato y para estar preparado,
sí o sí tengo que estudiar lo que es el tema, lo que es de oratoria y también lo que es una parte de la psicología? Sí. ¿O hay algún otro tema más que tenga que conocer? Comunicación, ¿Es este que estoy llevando? digital, que también es importante. El tema de marketing también es importante. El tema de gestión pública también es importante. En realidad, son muchos temas importantes. La psicología también es importante pero la psicología sirve un poco más para las personas que están afuera, las que están mirando. Pero uno como persona, si te quieres lanzar como candidato y tienes ganas de aprender o quieres aprender, claro, se abierto. Y eso mayormente eso va ahí en la policía. Cuando agarran de repente a un detenido, le toman su declaración, hay un psicólogo que está ahí y ya sabe cómo si está mintiendo, que el tema de la mirada, el tema del comportamiento y todo eso. Sí, pero sí es importante que se conozca, ¿no? Y si tienes ganas de aprender, sería mejor. Mientras un candidato más sabe, es mejor. Y yo siempre he considerado y creo de que el candidato tiene que conocer todos los puntos, no solamente un punto, no tiene que centrarse en un punto. Puede ser que un punto sea su fuerte, pero si no conoce lo demás, no puedes dar órdenes. Entonces, por ejemplo, hay muchos gerentes que están en municipalidades que de repente su fuerte es periodismo, pero no sabe de gestión, no sabe de redes sociales. Entonces uno como jefe tiene que saber de todo un poco, porque si tú sabes de todo un poco, ya sabes si por ahí de repente hay un personal que está un poco flojo o que de repente no está funcionando bien, tú sabes de que está por ahí de repente mintiendo, no está queriendo trabajar bien y no te puede engañar. En cambio, si tú no sabes, te puede decir, sí, acá está todo el trabajo, o te puede presentar un informe que no es, o que está muy flojo, y tú como persona puedes decir, bueno, está bien, ¿no? Supuestamente eres el especialista, eres el que maneja, yo no tengo nada que opinar, pero no es así. Un candidato sí tiene que tener claro eso, y tiene que rodearse de personas que sepan de temas, que sean sus voceros y que sean un equipo, porque si no son un equipo, las cosas no funcionan. Así de simple. Y si en una campaña, yo por ejemplo ahorita veo campañas de que ya se están matando, ya que los regidores se pelearon con los candidatos, hay temas de plata, y es muy lamentable, pues, porque si así están en campaña, ¿qué se hace eso en una alcaldía? Es totalmente lamentable lo que sucede. Y el branding genético, construcción de la reputación del político. Esto viene a ser parte de estos dos puntos, o sea, es como el igual, por así decirlo, la reputación del político. Todo lo que hizo antes, lo que hace y lo que hizo después. Esas tres cositas. Es lo que él va a construir en todo el tiempo. Y siempre, de una u otra manera, vamos a tener un pasado. Entonces es muy importante eso, que claro, porque justo cuando van a lanzarse como campaña, ya son buenas personas, ya se planificaron, ya no están metidos en temas de corrupción, ya pensaron en su país, en los ciudadanos. Entonces es muy importante de que la reputación se construya desde antes, uno como persona, y el mismo ciudadano lo puede ver, lo puede observar. Por ejemplo, puedes ya entrar a su ficha, como les digo, para todos los alcaldes hay una ficha que hay, qué es lo que han hecho, hasta si tienen juicio de alimentos. Entonces es muy importante de que se vea todos los puntos, ¿no? ¿Cómo es el perfil del candidato? Porque si ha tenido problemas judiciales, nosotros no sabemos de su vida personal, ¿no? Pero si han tenido de repente problemas con de repente delincuenciales o de robo o cosas así, entonces a mí no me daría confianza votar por un candidato así, ¿no? Pero tenemos que conocerlo bien, tenemos que ver cómo fue su reputación antes del candidato, ahora, y lo de después lo vamos a ver si es que lo son. ¿Y dónde lo veo eso? Eso aparece cuando lo buscas en el Jurado Nacional de Elecciones, creo que es, ahí te salen todas las fichas, y por ejemplo, ¿no? Buscas... ¿Sí? La hoja de vida. Claro, por ejemplo en INSE busca y salen todos los candidatos. Tenía juicio. Claro, y su plan de gestión también. Entonces, Eso es bueno. ¿por qué escucho a veces que dice el candidato no declaró esto en su hoja de vida? No entiendo. O sea, ¿cómo es esto? ¿El candidato declara lo que él cree conveniente o No, lo coloca automáticamente. Los asesores.
Por ejemplo, la OMP les ha pedido a ellos que presenten su plan de gobierno. O sea, si es que, ¿no? Que lo presenten. Hay muchos que lo han presentado y ellos que no. La exclusión, pues. Claro. O sea, ya eso del plan de gobierno ya depende de ellos. Si lo quieren presentar y quieren que los ciudadanos lo sepan, y ahí es donde los ciudadanos comparan, ¿no? El plan de gobierno de este candidato, del otro candidato, van comparando. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Contepera. Han sido tachados 9 candidatos. Lo que pasa es que ellos, como persona, obviamente si tienes un pasado que te condena, de hecho que no vas a querer ponerlo, ¿no? Yo como candidato no voy a querer poner en mi hoja de vida, pero tu asesor para eso está, para que te pueda informar. El asesor es el primero que tiene que indagar, buscar a la SUNAT, ver todas las sentencias que ha tenido o tiene posteriores, y tienen que ponerlas sí o sí. Es por eso que tenemos 9 candidatos tachados. Entonces, no es que yo no quiera ponerlo, tengo que ponerlo sí o sí, porque al final se sale a la luz y es lo que está pasando. Claro, aparte ahorita están trabajando bastante en el tema de contracampañas, y las contracampañas lo están sacando. Sí. Ya hay varios candidatos en varios distritos que han sido tachados, y regidores también. Tienes que ponerlo sí o sí. Sí, y de por sí, si no los colocan o por ahí de repente pueden sobornar a alguien, en contracampañas se van a encargar de sacarlo. ¿No los unas elecciones lo sacan? Claro. O sea, Ellos pueden entrar a un sistema donde pueden ver todo lo que, todo, si la alimentos. Investigan todo. A pesar de que ya emitieron lo que es la resolución de que ellos sí pueden estar lo que es en campaña, o sea, Sí, es que antes del 7 de octubre lo pueden sacar de campaña. Es que miren, acá hay La lista nada más va inscrita, la lista está inscrita hasta 7 de octubre, está inscrita. La lista se inscribe, pero mientras que tú te comienzan a investigar, la contracampaña te comienza a investigar y ve que tú tienes antecedentes penales, pum, te sacan todo eso. Y lo pueden tachar, pero al candidato, más no a la lista. La lista continúa. Eso es lo que está pasando actualmente en Contepera. O sea, la lista continúa, sin el candidato. El candidato al alcalde no va, simplemente. Claro, La lista, o sea, gana la lista, si es que ganaría esta lista, gana la lista completa y sube el primer regidor como alcalde. Es lo que hace. Gana la lista completa. Acá hay un tema que el Jurado Nacional de Elecciones creo que genera muchas confusiones. Tampoco tiene tan claro el panorama. Está, creo que de a pocos queriendo hacer buenas cosas, y está bien que tenga iniciativas. Pero, por ejemplo, yo considero que eso se debería hacer antes de que se le inscriba. Sí. ¿No? Entonces, lo adecuado sería que hay una inscripción, ya, ok, te inscribes, nos das 7 días hábiles, y después de esos 7 días hábiles vemos si estás hábil o no estás hábil para candidatees, ¿no? Eso sería lo adecuado, pero no sé si. Agregar lo que es una investigación preliminar. ¿No? Exacto, una investigación preliminar, pero no se está dando. La investigación se da después que ya se le colocó a él como candidato y todo el tema. Entonces, lo adecuado sería eso, ¿no? Pero no se da, esperemos que en algún momento se dé. Por ejemplo, ahorita el Jurado Nacional de Elecciones también, yo ahorita estoy trabajando actualmente en el Ministerio del Interior. Tengo la jefatura de comunicación digital y, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un comunicado de que no se puede hacer publicidad. O sea, nada de lo que sea publicidad como tipo candidato, ¿no? Acá hay un tema increíble porque ponen 2 hojas, te mandan 2 hojas y no tienes tan claro y dices, pero ¿qué es lo que es publicidad? ¿Qué es lo que consideran publicidad, no? Por ejemplo, de que un ministro no se pueda tomar fotos con un alcalde de una región, de una provincia, ya, ok, listo, eso lo podemos tomar. Pero el simple hecho de que de repente no se puedan colocar de una hora en una avenida fuera de Lima, no se puede colocar eso, no se puede colocar cifras, no se puede colocar eso, porque ellos lo toman como publicidad. Entonces caemos acá en el tema digital donde decimos, pero entonces todo lo que nosotros difundimos viene a ser publicidad. ¿O cuáles son los puntos? Y ellos dicen, bueno, lo que puede parecer publicidad para ustedes, para nosotros no. Puede ser que sí. Entonces, acá hay un tema de que ellos no tienen tan claro hacer lo que quieren decir, lo que quieren hacer, porque lo adecuado sería que ellos digan, miren, esto, no pueden hacer. Y nos dicen, y volvemos a lo mismo y nos dicen, bueno, consulten con sus asesores legales de cada ministerio, ¿no? Entonces, el asesor lo toma de una manera, pero sin embargo ellos mismos nos dicen que lo pueden tomar de otra. Entonces, acá hay un tema muy ambiguo. ¿Cómo es el objetivo?
Exacto, es muy subjetivo. Y si es que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Trabajo, no, de Energía y Minas tuvieron un problema, porque colocaron una cifra de una obra que habían inaugurado o algo así, y les cayó una sanción, ¿no? Entonces ellos dijeron, pero ¿por qué? Si es una obra que se ha inaugurado y ha ido el presidente y no tiene nada que ver con, no, o sea, él no está candidateando para la alcaldía, y dijeron que no, que se lo tomaron ellos como publicidad. Entonces no está tan claro lo que ellos tampoco quieren, como, o sea, tachar el tema de publicidad en eso, en ese tiempo del proceso electoral, que para ellos no termina el 5 de octubre, es hasta que ellos se pronuncien y digan ya terminó. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones como que no tiene tan claro qué es lo que quiere hacer, porque pide las fichas, o sea, la ficha ya la suben, pero la suben después que el candidato se inscribió, entonces ahí decimos, pero se supone que no tenía que evaluar antes, porque el tema de la tacha y todo eso, a veces no necesariamente los regidores saben la vida de su candidato, a veces lo conocen por una amistad o porque han trabajado con él, y hay muchas personas que son muy cautas con sus cosas personales, ¿no? Y sí, por ejemplo, yo conozco a personas de que están para regidores en un distrito y no sabían de que su candidato tenía problemas en juicios de alimento, no sabían que tenía problemas, que había tenido problemas en el tema de dinero, en un momento cuando estuvo en la municipalidad donde va a postular, y eso lo ha sacado el Jurado Nacional de Elecciones, y como que ellos se sienten como que no saben qué hacer porque ya están viendo actitudes negativas de ese candidato, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, cada que hacen la cena para recaudar fondos, él quiere coger la plata, o sea, no quiere hablar con ellos, no va a sus reuniones, o sea, ya comienza un malestar increíble y cosas que ellos tampoco sabían. Y como yo les dije, el tema está de que si ustedes van como regidores, si alguien va como regidor, si alguien va como congresista, tienes que investigar quién es la persona que tú vas a apoyar. Porque si tú no sabes, te puedes meter en un grave problema. Hay muchas personas que de repente pueden estar metidas en cosas, no sé, que pueden ser hasta temas de drogas, y no sabemos. Tenemos que investigarlo muy bien, o sea, tenemos que volvernos un poco detectives. Si queremos entrar al ámbito político, tenemos que tener mucho cuidado, porque esas cosas pagan por pecadores. Y siempre es así. Entonces, frases y palabras claves. Las palabras, la acción y el mensaje. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Es muy importante. Siempre se considera de que un candidato, a veces hay candidatos o hay políticos que sí son bien leídos, pero él tiene que tener un mismo lenguaje que conecte con los ciudadanos, porque si yo comienzo a hablar con palabras de repente que son rebuscadas, por así decirlo, los ciudadanos no me van a entender. Entonces si él quiere que de repente su plan es de que los ciudadanos o un país o una provincia sea culta, porque él lo es, no puede empezar con un mensaje de frente con palabras que son rebuscadas. Tiene que él mismo, con su equipo, empezar a culturizarlas, porque tú no puedes llegar de pronto a alguien y decirle con palabras así y se va a quedar y te va a decir ¿qué pasó? No te entiendo lo que me estás hablando. Entonces tienes que saber buscar qué es lo que, cómo decirlo, qué decir y cómo llegar, cómo que llegue ese mensaje y llegue directo y llegue bien, porque a veces el mensaje se pierde mucho. Se tiene que trabajar bastante eso, cuáles son las palabras claves, las frases que va a utilizar. Si tiene un eslogan, digamos, trabajar sobre ese eslogan es muy importante, y eso muchos cuando se hace campaña no lo trabajan mucho. Hay un eslogan, ¿no?, que siempre cada partido, cada candidato tiene. Entonces se deben sentar, lo adecuado es que se sienten, coloquen el eslogan con su equipo, decir, miren, este eslogan va esa palabra clave, esa palabra clave, esa palabra clave. Entonces, cosas que cuando están en campaña o ya entran al gobierno, se asocian, todos se asocian. Entonces, es como que seguir una línea y seguir todo un uniforme, ¿no? Y eso se va a notar bastante. Es muy importante eso, ¿no? Sí, temblor. ¿Sí? Temblor, ¿no? Sí. Sí, mira, está muy bien. Sí, temblor. ¿Qué tal? Disculpa la interrupción. Sí, adelante, por favor. ¿Sigue? ¿Por acá? Sí. Bueno, y como les decía, entonces es muy importante
primero se tiene que hacer una investigación para que la persona pueda, para que el ciudadano se sienta identificado con su candidato, donde el candidato sepa realmente qué palabras utilizan ellos en común para que él también utilice. Claro, por ejemplo, cuando volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Cuando él conoce el lugar, va al lugar, camina al lugar, él va a saber qué tipo de lenguaje o qué es lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Las personas a las que él quiere llegar. Entonces, eso va a servir para después. Por eso es muy importante de que él haga eso, que un candidato siempre camine. No se trata de que no, me lanzo como candidato y listo, o viví tantos años en tal distrito. No, eso no suma. De que vivió 50, 30, o toda su familia vivió ahí, él nació ahí, no. O sea, lo importante es que él salga, que él conozca, que él vaya a todos los lugares. Si es un distrito, a todos los lugares de su distrito. Si es un país, como les digo, que eso toma bastante tiempo, tiene que ir, tiene que conocer. Por ejemplo, si de acá, no sé, de repente tú quieres, ahorita me dices que quieres candidatear para Pativilca, entonces es muy importante que conozcas cada punto, que veas cuáles son las necesidades de ahí, de cada lugar. Porque tú puedes tener una visión de lo que ellos quieren, pero de repente lo que ellos quieren es otra cosa, o de repente puede sí coincidir. Entonces todo eso de ahí va sumando, y el mismo contacto, como les decía, que se da directo, lleva a esto. O sea, todo de una u otra manera está enlazado. El contacto directo, las palabras, la construcción de la reputación, el lenguaje no verbal, todo va sumando. Una consulta. La mayoría de los candidatos le dan lo que ellos quieren o le escuchan lo que ellos quieren. Pero creo que no debe ser lo que el pueblo necesita. Por ejemplo, lo que es en este caso, yo tengo lo que es una visión. O sea, centrarme en lo que es el tema, lo que es la educación a través de la familia. Porque, según la teoría, la familia es el núcleo de la sociedad. Si hacemos todo, reforzamos al tema de la familia, tanto con educación, cultura, deporte y varias cosas positivas, y lo primero de todo, sembrar lo que son los principios y los valores, yo pienso que a partir de ahí solo va a caer, solo se van a hacer las cosas por consecuencias, cosas buenas, cosas positivas. Sí, claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sí es muy importante el tema de la educación, que un país o que un lugar esté educado, pero también tenemos que saber de que ahora se considera que hay tipos de familias, ¿no? Entonces, trabajar sobre esos panoramas. Por ejemplo, hay muchas que son mamás solteras y sacan adelante y cumplen un buen rol. Y hay algunos que son papás solteros también, que ahora yo veo bastante y también cumplen un buen rol. Y hay unas personas que viven con los abuelos porque los papás no están. Entonces, sí es un tema que es un tema muy delicado y que se tiene que tocar con pinzas, pero las cosas, como les digo, no se van dando solas. Las cosas se tienen que trabajar. O sea, sí está bien de que tengas la idea de que, claro, todo parte de, ¿no? Pero tienes que conocer más. O sea, no te quedes solamente con el tema de las familias y todo eso, y la visión que tú puedas tener. Tienes que, como te vuelvo a decir, tienes que caminar, ir punto por punto y escuchar a la gente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué necesidades tienen? Las necesidades de cada persona son totalmente diferentes. Y a veces hay cosas que sí son muy primordiales, como hay cosas que no. Que si eso sí yo me convierto en lo que es en un demagogo, o sea, prácticamente en uno más de montón, porque ¿qué cosa quieres? Esto, toma. ¿Qué cosa quieres? No, esto, toma. es que no necesariamente todo lo que te digan lo vas a hacer. O sea, todas las cosas que tú vas a captar cuando haya el contacto físico, antes de que tú comiences en una campaña o cuando ya estés en la campaña, porque antes de una campaña sí tienes que caminar, tienes que conocer y escuchar. De acuerdo a eso, tú ves cuáles son los puntos más fuertes. Por ejemplo, ¿no? Hacer una estadística, de repente, educación, seguridad, transporte, todo eso, ir apuntando. Una persona me habló de esto. 2, y ver cuáles son los puntos que son los más importantes y cuáles son los puntos más fuertes de lo que tú has estado caminando o de lo que tu equipo ha estado. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a armar tu plan. No necesariamente a la población les vas a tener que dar todo lo que ellos quieren, porque ellos se pueden pedir de repente, no sé, que le pongas vereda a su calle, a su casa de repente, o qué sé yo, que son cosas un poco flojas que sí lo pueden considerar, sí.
pero no como realmente no como algo primordial que vas a trabajar de primera etapa si tú entras ya como un político, como ya con tu cargo. O sea, tienes que empezar por los puntos que son los más fuertes, lo que la ciudadanía quiere que se haga, cuál es lo primordial para ellos. Y eso lo vas a saber a través, como te digo, caminando. Ya, los temas en consideración con los presidentes. Que comprenda que es el referente hacia adentro, el gobierno y partido, y hacia afuera, ciudadanos. Gobierno y partido. Hay muchas personas que cuando entran a gobierno se divorcian de sus partidos. O ya no sé, lo dejan de lado. Entonces, que comprenda que es el referente. ¿Qué es lo que ellos quieren hacia adentro? Como les decía lo anterior, o sea, que ellos sepan muy bien el equipo, que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que piensan hacer. Entonces, y luego hacia afuera es ya cuando el mensaje ya va a dar, si dentro se construye un buen mensaje y el equipo trabaja y se hace una buena idea. Y por ejemplo, hay muchas veces que hay muchos políticos de que cuando ya ingresan, como les decía, se divorcian de sus partidos. Entonces, ¿qué tanto eso puede darse, ¿no? Porque de repente, yo sé que cuando asumen una alcaldía, cuando asumen un cargo, a veces son los partidos quienes a veces vienen a ser como los asesores, a veces. Les dicen, esto sí, esto no, porque nuestra línea es así. Entonces, ahí es donde ellos se tienen que reunir, porque a veces es así, porque a veces el candidato solamente es puesto. O sea, le dicen, mira, ¿sabes qué? Dentro de ese grupo yo creo que tú vas a ser candidato. Ok, listo. Entras como cabeza y cada cosa que se haga le tienen que rendir cuentas al partido. Por eso es que hay muchos que se divorcian de sus partidos, porque a veces no están de acuerdo, ¿no? Y entonces es muy importante tener claro eso antes de que se empiece ya una campaña. ¿Qué tanto el partido va a tener que ver cuando tú ya entres a gobierno? O si vas a tener una autonomía, o si vas a depender. O sea, es muy importante saber y conocer todo esto, porque una vez que ingresas, ahí es donde se cobran los favores, como se dice, ¿no? Porque a veces tú quieres hacer algo, pero tu partido no quiere, pero tu equipo sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le hace un mensaje flojo a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que no se busca, porque hay donde hay una confusión, no hay un mensaje claro, no hay un mensaje asertivo, ¿no? Que esté consciente de su poder, trabajar con el ego. Eso es lo que hacen muchos. Mayormente solamente se enfocan en ellos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahorita en las alcaldías. Hay candidatos que yo he visto que cuando salen a caminar, salen con 2 o 3 regidores, porque a veces son los que tienen disponibilidad en ese día, ¿no? Entonces ellos conversan con el ciudadano, le entregan su volante, le dicen que voten por él, que se tal partido y todo, y luego llega el momento de la foto, ¿no? Cuando saben que va a haber la foto, hay muchos candidatos que le dicen a sus regidores, no, yo voy a salir, ustedes toman después. Entonces acá hay un tema en que no se ve, las fotos deben ser, por ejemplo, ese tema de las fotos deben ser muy naturales. Y ahora en el tema de cuando alguien está en campaña y tú observas eso, ya te das cuenta de que el candidato quiere ser el protagonista, que no quiere trabajar en un equipo, que él quiere que las cámaras y el ojo de las personas cuando esas cosas se publiquen, se fijen solamente en él, más no en los regidores, lo cual no es bueno, porque si un candidato o un político de una u otra manera se muestra con su equipo, eso es lo que va a dar a entender a los ciudadanos, que sí está trabajando en el equipo, sea o no sea de repente, ¿no? Entonces eso es muy importante, que ejerza comunicación. Un presidente no es líder si no ejerce la acción de comunicación y es consciente de ello. Hay muchos presidentes, yo considero que muchos presidentes, congresistas, políticos, todos deben saber lo que es comunicación y tener claro qué cosa es lo que se quiere hacer, porque si no saben comunicar, no van a saber hablar. Por ejemplo, yo no soy simpatizante de Alan García, pero por ejemplo el señor hasta ahorita, bueno, yo creo que nadie le gana cuando él habla, hasta puede decir que el piso, no sé, que el piso vuela y todo el mundo le va a creer, porque cuando comunica, o sea, tiene una manera
tanta persuasión que a veces sí llega a persuadir a un público, es como Perú, que llegó a volver a votar por él, pero sabe comunicar. Y nadie le quita eso, de que sabe comunicar, sí. Aunque a veces ha tenido sus tropiezos también en entrevistas, ¿no? Que ha tenido sus momentos en los que de repente ha insultado a periodistas, a universidades, cosas así, que no estoy de acuerdo, pero sabe cómo desarrollarse, sabe cómo moverse, sabe en qué momento hablar. Hay momentos en los que de repente él ha caído y ha hablado de más, pero hay momentos en los que ha sabido callarse y no decir nada. Entonces, eso es importante, que se sepa en qué momento se va a hablar. Si tú no sabes qué cosa decir, es mejor que no digas nada. O si estás en tu momento de fastidio, porque a veces un político recibe muchos insultos, a veces te dicen tantas cosas como para que tú reacciones, salga tu yo verdadero, como se dice, ¿no? Y hay muchos que caen en eso, y ahí es donde regresamos al tema de la imagen del político, ¿no? Que refuerce la piedra angular de la comunicación, que sea honesto y creíble. Volvemos al tema de imagen. O sea, ¿qué es lo que es él? O sea, si es honesto, si se le cree su mensaje cuando va a inaugurar algo, o cuando trabaja con su equipo, o cuando habla con los ciudadanos de pie. O sea, ¿le creemos o no le creemos? Lo que pasa con los congresistas, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos en una crisis increíble que muchos ciudadanos quieren que se cierre el Congreso porque no les creen nada. O sea, creen que todos los congresistas no trabajan, no hacen nada, se van a pelear todo el tiempo. Entonces es muy importante que se trabaje sobre el tema de la comunicación, que entiendan que todo significa, la comunicación debe ser consciente y todo lo espontáneo también debe ser consciente. Volvemos a lo mismo, del tema de imagen. Que si una imagen se disfraza, no va a pasar eso. Porque a veces hay personas que cuando están en campaña suelen ser una y detrás termina la campaña, se apaga el video, se van las personas que van a votar por él, es otra. Entonces volvemos al tema de los gestos y todo eso, ¿no? Entonces lo que de repente nuestra boca puede decir, de repente nuestros gestos no. Entonces es muy importante todos esos puntos. Disculpa, antes de que pases, ¿cuál es la relación directa entre honesto y creíble? Porque hay una situación que un candidato puede ser muy deshonesto y las cosas que puede empezar a comunicarla le van a resultar al pueblo creíble. Ahí es donde trabaja el tema de comunicación y ahí es donde entra a tallar un poco el área de comunicación y marketing por ahí. Porque a veces hay muchos políticos que no son tan honestos. Porque como hacía referencia a Alan García tiene una cola enorme, ¿no? Exacto. Si alguien ha conocido la historia y su gobierno anterior, lo que sucedió con él para que pueda volver a ser candidato fue que los delitos habían prescrito. Pero su condición de delincuente de esa época no lo ha absuelto. Él no ha sido absuelto, sino simplemente que los delitos prescribieron y no fue declarado inocente. Pasó el tiempo y eso la ley lo establece y entonces él le permitió volver a postular. Ahora, hay una situación acá que esto de ser honesto, eso es lo que tendríamos que buscar en todos nuestros candidatos, ¿no? Pero el mensaje que tendría que lanzar sí tendría como reforzarse en ese tipo de... para que yo siendo honesto, que me crean en lo que estoy diciendo. Claro. Pero hay muchos candidatos que... O sea, ¿a quién le creen más? Al mentiroso. Sí. Encarga mejor su mensaje, en realidad. Claro, y no necesariamente por eso es honesto, ¿no? Sí, y ahora, la otra, el anterior que querías, respecto a lo que es gobierno y partido, a la situación de los gobiernos, o sea, cómo hemos estado siendo gobernados a partir de la década del 90, cambió un poco, porque antes sí había doctrina política, teníamos partidos firmes, sólidos, para hablar de la APRA que tiene más de la década de 30 que se formó la Acción Popular, el PPC. Hablamos de partidos sólidos, porque tenía representación a nivel nacional. Y cuando ingresa
a gobernar Fujimori cambia todo lo que es a los partidos tradicionales que llamaba, él lo destruye. Y hace que ahora, con la nueva ley de partidos políticos, recién estemos entrando a buscar esto, que el partido efectivamente gobierne también. ¿Por qué? Porque como dice usted, cuando un candidato que lo ponen ahora ya no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser de las bases, quien lo nombre tiene que ser un miembro del partido, porque ya no va a haber bienes de alquiler, porque eso de conformar un partido tiene que tener bases sólidas para que nosotros políticamente podamos creer en un partido y desarrollar una política que nos permita participar activamente en lo que es política, y no como ahora sucede que ha habido hasta las elecciones anteriores, había más de 500 pequeños grupos, porque si hablamos de 1854 alcaldías a nivel nacional, distritales, y más de 210 provinciales y 25 regiones, entonces estamos hablando de una gran cantidad de candidatos y que se está seccionando, porque no había partidos políticos que puedan interactuar, y hasta ahora no hay una conexión que algún partido vuelva a hacer lo que se hacía antes, que el que va a la presidencia de la República puede cubrir a todos los distritos, y antes sí lo había, porque había una conciencia política. Si bien es cierto, eran pocos los que participaban, pero lo que necesitamos es activar que el partido llegue a todos. Sí, hay un tema que está pasando bastante. Por ejemplo, en las actuales elecciones municipales que se están dando, yo veo que hay candidatos de que recién se han inscrito hace 2 años y ya están candidateando para un partido. Y hablo de partidos ya largos, que tienen tiempo, ¿no? Los cuales antes, y es lamentable, me da mucha pena porque son partidos en los cuales han tenido una historia increíble, o sea, limpia, tienen una historia limpia, pero es lamentable que ahora las cabezas que están en el partido de una u otra manera coloquen a personas, mejor dicho, que no tienen de repente esas mismas doctrinas. Y ahí es donde se habla del tema de corrupción. Porque cuando tú de una u otra manera te unes a un partido, ya tú vas conociendo las ideas del partido, y si no estás de acuerdo, bueno, te vas, ¿no? Pero, y ahí es donde el partido, en todo ese largo proceso, va a escoger quiénes son los que creen adecuados, ¿no? Pero ahorita no, ahorita está pasando de que son partidos antiguos que tienen mucha historia, sí, pero están poniendo candidatos que se han inscrito en el 2015, 2014. Entonces, no tienen el mismo mensaje, no piensan lo mismo, o a veces por ahí se van por otra línea. No están, ya desde antes, ya desde campaña están divorciados, no creen lo mismo que el candidato que va a la alcaldía, el del distrito. Entonces hay una desconexión ahí. Entonces sí es muy importante de que los partidos evalúen quiénes son sus candidatos y qué tanto saben y qué tanto conocen, porque no vamos a escoger en una base a un candidato que de verdad tiene poco tiempo y que recién se unieron porque quería candidatear y porque quería un respaldo, porque eso es lo que buscan, ¿no? Los que candidatean mucho, el respaldo de un partido, o a veces se van por independientes, que a veces yo creo que es mejor. Sí. Claro. Ahora el candidato escoge el partido. Pero a veces también los partidos los buscan, bueno, algunos que ya son conocidos. Pero sí. Por lo general el candidato escoge el partido para que pueda tener una representación en lo que es en las elecciones. Claro, y a veces se buscan partidos que son ya conocidos, que ya tienen... Se tratan de buscar partidos de que estén limpios, por así Pero decirlo. lamentablemente en nuestra actualidad, bueno, del partido que yo conozco, no sé cuál será quién. Porque la mayoría siempre están Pero sí. con esos temas de corrupción. Sí, casi todos están, no todos, pero casi todos, por no decirlo, pero sí hay, ahí es donde los partidos tienen que saber, bueno, quiénes son sus candidatos, investigarlos, porque yo cómo puedo aceptar de repente como partido, o sea, yo ya acepté a un candidato, tiene 2 años inscrito,
lo acepté. Y luego sale de que tiene procesos. Entonces sube el partido. Está bien que el Jurado Nacional de Elecciones de repente no haga un buen trabajo, pero ¿dónde están los partidos? ¿Dónde está el partido? ¿Por qué no antes de que él candidatee porque antes de candidatear externamente hay unas internas donde se escoge a los candidatos, ¿no? que va por cada partido? Entonces, en las internas, antes que se inscriban a las internas, cuando él se va a inscribir, ¿por qué no lo investigan? Porque después ellos como partidos también quedan mal. Entonces, o no les importa, o simplemente lo dejan como punto flojo. Y es muy importante de que un partido sepa quién recibe. Para ser candidato hay que inscribirse. ¿Hay una fecha antes para inscribirse? ¿O hay una fecha indicada? Yo hasta donde sea, algunos partidos, bueno, creo que meses antes, un año antes. Hay muchos que lo hacen un año antes. Un año antes. Hay otros que lo hacen 2 años para que no tengan tanta vergüenza con la gestión de base, ¿no? Porque a veces los antiguos de base es donde se lanzan y dicen, pero ¿por qué él que acaba de entrar hace 2 años? Que no conoce el partido. Pero ahí es donde están los intereses. El por qué él y por qué no un antiguo. No hay una fecha indicada. O eso lo establece cada partido. Okay. Los elementos de comunicación del gobierno. El plan y calendario, en el que constan las acciones y eventos más importantes que va a protagonizar el gobierno en su partido. Es muy importante, acá es toda una línea, ¿no? Cuando el candidato camina, conoce, luego arma su plan, luego después se hace por ahí unas encuestas que se pueden sumar, que sería muy bueno. Luego cuando ya tiene su plan armado, ahí es donde se hace la calendarización, la famosa calendarización o plan calendario. Es muy importante eso, que se haga eso en campaña. Y bueno, cuando ya entra a gobernar, también lo hacen. Siempre hay una agenda, ¿no?, que se maneja. Pero en campañas es muy poco que lo suelen hacer el plan. El plan se hace de inicio a fin. Puede variar, sí puede variar en actividades, viendo prioridades, viendo algunos eventos conforme se vaya siendo conocido. Pero tiene que haber un plan donde se abarquen los temas que se consideran en el plan estratégico de campaña, los puntos que supuestamente se van a tratar ya cuando ya suma el cargo, ¿no? Entonces es sí muy importante que haya ese plan, que haya un plan que no se van a cambiar los puntos y que de repente a eso se le van a acomodar eventos que se les puede invitar al candidato y todo eso. Eso se hace antes de iniciar, un mes antes de iniciar una campaña, para que se tenga claro y se tenga todo en orden. Porque, por ejemplo, hay candidatos que no saben por dónde van ni dónde caminan. Yo lo he visto. Hace 3 semanas yo estaba caminando y escuché que un grupo de regidores se quejaba de que no sabían, digamos, ¿no?, hoy día se reúnen al mediodía en tal lugar. Vamos a caminar. ¿Vamos a caminar a dónde? Nos vamos a caminar. ¿Pero a dónde? Entonces ahí caemos en el punto de que se tiene que armar, por ejemplo, si se quiere caminar un distrito, ya en campaña, hay lugares, ¿no? Todos los lugares. Por eso el candidato tiene que conocer todos los lugares de su distrito, en este caso. Entonces, por ejemplo, en su plan de calendario tiene que poner tal día a tal lugar. Y se lo podemos poner de manera general. Pero ya luego, cuando se comienza a caminar, tiene que haber toda una ruta. Empezamos a las 12 del mediodía en este punto y luego a tal hora seguimos por esa ruta, así como un Uber cuando te lleva por la ruta, tal cual. Para que haya un punto de que los mismos regidores sepan por dónde se va a ir y que no se repita. Porque de repente estás yendo por el mismo lugar más de 5 veces, de repente es tu punto flojo y está bien, porque quieres reforzar más ahí tu campaña. Pero no puedes enfocarte solamente en un solo punto. Tienes que llegar a todos. Y para que tú llegues a todos, tienes que tener los puntos claves de cada o sea, tener pauteado todos los lugares y armar tus rutas. Y si tú no lo puedes armar como candidato, porque sí, es muy trabajoso, tienen tu equipo. Para eso está el equipo. Ellos son los que tienen que armar eso. Por eso es muy importante que ese plan calendario se haga. Sí o sí se tiene que hacer. Como les decía, hace 3 semanas estuve caminando y de pronto los regidores no se movían.
y luego resultaba de que el candidato preguntaba a un ciudadano de a pie, ¿por dónde está tal lugar? O sea, si alguien de contracampaña lo graba, adiós campaña. Cosas que no se deben hacer, ¿no? Entonces, puede ser que de repente no conozca, pero ha debido caminar. Pues, si quieren les hace para un sitio, tienen que conocer. No puede ser que pregunte a un ciudadano, es como que después le pregunte, oye, ¿y dónde estoy parado? Puede ser eso. Exacto, no se puede hacer eso en una campaña, ni después, ni nada. Siempre tiene que considerarse el plan calendario. Se tiene que saber qué es lo que se está pisando y a qué es lo que se va. La agenda del presidente es el principal mensaje a que dedica tiempo a quienes ve en dónde está. Lo que le decía, ya teniendo el plan, se arma la agenda. Presidente, candidato, congresista, político, lo que fuera, ¿no? Entonces se arma la agenda. En la agenda se toman los puntos es una manera más general. El plan calendario es como una plantilla, es como un horario, es una manera más detallada, pero en la agenda solamente van a ir los puntos más fuertes, los puntos en los que se van a considerar de repente lo del plan de calendario. De repente ahí puede estar de repente, no sé, la visita a un lugar que no es tan conocido, que se quiere hacer conocido, que está en tu plan calendario. Entonces, en tu plan calendario no se puede perder nada, no se puede ir ni un punto. Pero en tu agenda, que es la otra, tienes que considerar todo lo que son los más fuertes del calendario, para que no se te vaya a ir para nada, porque con esa agenda, alguien que va con el candidato o alguien que va con el presidente o que va con el congresista, tiene que caminar con esa agenda. Igual que con el plan calendario, pero la agenda es como que el resumen del calendario. El calendario es un plan de acción. El gobierno debe ubicar a lo largo de su periodo las acciones que va a realizar en las diversas esferas. Eso. Lo que les comentaba, se tiene que, en el plan calendario se tiene que, de por sí, colocar todo, punto por punto. Se tiene que evaluar lo que les comentaba, se tiene que evaluar las rutas, si van a inaugurar algo, saber cuál es la historia de ese lugar. Porque si no sabes si tú solamente vas a inaugurar, de repente, no sé, de repente un parque. ¿Qué ha sido antes de ese parque? ¿Qué ha habido antes de ese parque? Porque hay muchos que solamente van a la inauguración y a la foto, pero no saben qué hubo después de eso. Entonces es muy importante porque ahora, actualmente, se están haciendo muchas inauguraciones, pero antes de eso han sido sitios recuperados. Entonces, antes de esos sitios recuperados, de repente ha habido personas que han vivido ahí. Entonces tienes que saber, porque a veces hay prensa que llega y te dice, o te puede sorprender, ¿no? Candidato, presidente, congresista, ¿usted sabía qué cosa había antes de acá? ¿Cómo es posible de que lo hayan sacado y hayan hecho un parque? Entonces es muy importante de que sepa qué cosa ha sido ese lugar antes de una inauguración, digamos, para que él pueda, ya él tiene que ir preparado, para que en su ayuda a memoria, que todos lo tienen, ahí lo incluya. O sea, cómo sustentar ante una prensa o ante un ciudadano que se puede cruzar por ahí, por qué se hizo eso y por qué ya no está el otro. Entonces tienes que saber muy bien todo eso. Y se está dando, ¿no? Yo he visto que ha habido cortes en prensa. En algún momento estuve trabajando con un político y él, por ejemplo, era una de las personas que no sabe escuchar. Y entonces él creía saber todo y ahí es un problema. Porque para eso están los asesores, para que le digan qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cómo redireccionar un mensaje, ¿no? Entonces, tú le das la ayuda de memoria, le escuchas, pero si no te está escuchando, tú le puedes estar hablando, pero si no te escucha, luego eso se le quitamos. Y por ejemplo, eso pasó en algún momento, que le preguntaron, ¿sabía que en esa inauguración pasó eso antes? Se quedó en el aire. Y dijo, bueno, me tengo que ir, y se retiró. Entonces, la prensa de por sí te puede subir o te puede destrozar, pero no hay que darle pie, pues, no hay que darle pie. Y ahí es donde ellos después sacan sus encuestas y dicen, miren esa clase de político que tenemos, que no supo lo que pasó acá, que no supo responder. Entonces siempre el candidato tiene que saber responder, saber dar una respuesta. Tiene que estar entrenado antes de ir a un lugar, porque si no sabe, como se dicen, te hacen pedacitos.
Y en medio es así. Y después viene una cosa, sigue la otra, sigue la otra, sigue la otra, hasta que ya. Por ahí de repente le pueden sacar hasta un árbol. Entonces es muy importante que se sepa que eso se haga y se realice, ¿no? Lo que no es. O sea, comunicación política no es lo mismo que hacer marketing. Hay muchas personas que confunden el hacer política con marketear, y son cosas muy diferentes, ¿no? Porque en la comunicación política va a comunicar lo que va a hacer políticamente, como su palabra lo dice. En el marketing lo único que hace es posicionarse. Entonces hay muchos que confunden una cosa con la otra. Hay muchos que dicen, no, pero yo estoy haciendo mi campaña política. Una de dos, ¿estás haciendo tu campaña política o te estás marketeando? Porque a algunos parece que eso. Por ejemplo, está muy bien el tema de regalar, ahora ya está prohibido, ¿no? Ahora, pero igual lo hacen. Regalar polo, regalar esas cosas en campaña. Eso es marketero. Esa es parte del área del marketing. Sí es bueno que se haga un marketing, pero saber cómo se lleva y de acuerdo a los reglamentos. Ahora ya no se puede hacer, pero por ejemplo en lugares de Yamarí, en esos lugares, sí están entregando cosas. O sea, sí están entregando polos, desayuno. De repente te regalan un pollo y ahí en el pollo, ahí en la parte del tupper, ahí hay un volante. No, sí, claro, yo lo he visto. Hace poco creo que salió un reportaje que estaban regalando pollos, ¿no? Ahí con su restaurante que se llama un partido. Entonces tenemos que saber diferenciar el marketing de la comunicación política. Son cosas muy diferentes. El marketeo te genera posicionamiento entre las personas. La comunicación política va a comunicar políticamente lo que tú vas a hacer, que son diferentes, no es lo mismo de marketear. ¿Qué es más importante, comunicar o gestionar? Hay muchas personas que consideran más importante gestionar que comunicar, pero para que tú gestiones tienes que comunicar. Entonces sí es importante gestionar, pero a través de una comunicación, ¿no? Se debe construir los puntos positivos de la campaña. ¿Cómo se construye esto? Se construye a través de todo lo que los ciudadanos nos dicen. Y ahí vamos viendo cuáles son los puntos positivos que se van a ir armando en la campaña. Y eso ya se va a ir mostrando cuando ya la campaña se esté desarrollando. Se debe tener una estrategia para una campaña política, la cual se debe investigar, lo que les decía. Para que haya una adecuada campaña política, tenemos que conocerla. Sí o sí tenemos que conocer, tenemos que caminar, ¿no? No podemos tener un puesto porque nos cayó, a muchos les cae el puesto político. Que la primera vez que tú tengas esto tienes que ser consciente, pues, de que vas a tener un cargo de repente y tienes que conocer todo. La investigación es la mejor estrategia para comenzar una campaña. Volvemos al mismo, investigar, ver qué cosa es, qué tanta historia tiene ese distrito. Por ejemplo, hay distritos que tienen sus historias, hay algunos parques que son conocidos, son históricos, hay huacas, y por ahí no se conocen tanto. Por ejemplo, en Pueblo Libre creo que hay una huaca, si no me equivoco, una huaca creo que hay. Un puente en piedra. Bueno. ¿También? Sí. Pero por ejemplo no son tan conocidas. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo algo muy curioso. Como les comentaba, ¿no? Yo he estado trabajando en la campaña de Iván Duque. Me fui para comentarles un ratito, me fui el año pasado a una cumbre. En esa cumbre conocí a personas de diferentes gobiernos, Argentina, Colombia, era a nivel mundial, ¿no? Y conocí a gente que estaba en campaña ya con Iván Duque, que ya venían trabajando en la campaña de Miranda. Y de pronto surgió de que entre a trabajar en campaña. Entonces, desde ahí he empezado a ir y venir. Hoy ellos han venido, hoy yo les mandaba por Skype algunas apreciaciones. Y por ejemplo, una de las cosas que yo les dije, porque yo lo creía así conveniente. Por ejemplo, Iván era una de las personas que sí tenía buenas ideas, pero no había un apoyo total al inicio. Había muy puntos flojos. Que yo les digo ya. ¿Tiene un buen plan? Sí, tiene un buen plan. Pero ¿cómo hacemos para que los ciudadanos se enteren de ese plan? ¿Cómo hacemos? Y me decían, ¿cómo hacemos para que pase eso? Y ya,
¿ya? ¿Qué tan creíble es su plan? Entonces, para yo poder decirles algo, tenía que investigar de todo lo que ocurría en Colombia, de todas las cosas que iban pasando, ¿no? Entonces, había muchos artistas que estaban muy desilusionados con su país, con el gobierno, ¿no? Entonces yo le digo, lo que se puede hacer acá es crear el contacto con los artistas, con personas influencers, ¿no? Ya sea artistas, de medios, presentarles el plan. Y si ellos están de acuerdo y se suman, bien. Si no, no, porque tampoco se les puede obligar, ¿no? Se les presentó a muchos artistas y muchos artistas se sumaron a la campaña. Y fue increíble porque en plena campaña los artistas, Carlos Vive, Fonseca, diferentes artistas allá, ¿no? También periodistas, algunos no podían dar tanto porque los periodistas pues tienen que ser neutrales, ¿no? Pero psicólogos conocidos se sumaban ya a la campaña, ¿no? Y ponían el eslogan, ponían una frase con el eslogan. No se les dijo en ningún momento, a ellos no se les pagó para nada. Se les presentó el plan de campaña y se les dijo, miren, ese es el plan, queremos cambiar estas cosas, eso es lo que se va a hacer y necesitamos apoyo. ¿Se unen o no? Muchos dijeron sí, se unieron. Y ellos eran los que daban a conocer el plan de campaña, el plan de gobierno. Ellos decían, ¿no? Se va a trabajar en seguridad, tal cosa. El otro decía, se va a trabajar tal cosa, y así. Y entonces, ese mensaje que él quería dar, lo direccionaba con esos influencers, y esos influencers que tienen más cobertura a veces que los políticos. Lo hacían llegar, exacto, y venían a ser ya los voceros. Entonces, eso, por ejemplo, funcionó bien allá. Acá, ¿qué tanto puede funcionar? No sé. Y por ejemplo, en el tema de lo que hablamos de la investigación, es la mejor estrategia para comenzar una campaña. Por ejemplo, ahí es bueno de que un candidato muestre lo que tiene en su provincia, distrito, país. Es muy importante. Por ejemplo, yo justo ayer, Carlos Vives lanzó un video, ¿no? De mañana, creo que se llama. A mí me parece muy curioso de que un colombiano venga y grabe en Lima. O sea, a mí me generó una sensibilidad porque el video, y al final del video incluso narra de que se ha ido al Mali y que ha visto un cuadro de Atahualpa y lo menciona en el video. Entonces yo me pongo a pensar y me da una cierta, si yo salí de otro país me daría una nostalgia, ¿no? Pero pongo a pensar y digo, qué bonito video, pero digo, ¿pero por qué no lo hizo un peruano? O sea, qué bueno que lo haya hecho él, pero yo digo, ahorita que hay tantos candidatos que se están lanzando a Lima, ¿por qué uno no hizo ese video? De repente no crear una canción como él, ¿no? Porque el fuerte es cantante, crear canciones. Pero de repente, ¿por qué no hacer un video donde mostrar todo lo que tiene Lima y después en un mensaje lanzarlo y decir, esas cosas se pueden mejorar? ¿Por qué no? Igual, y vuelvo, por ejemplo, a otro punto y me acordé de Gloria Estefan cuando se fue a grabar a Machu Picchu. Luego de ahí, a Machu Picchu lo declaran como una de las maravillas. O sea, es tan necesario que otras personas extranjeras, o sea, construyan sobre nuestro país. O sea, gracias a ellos, o sea, se hizo conocido Machu Picchu, ahora en todo el mundo se habla de Machu Picchu, ¿no? Es muy bueno eso, pero a mí me crea un sinsabor, digo, ¿por qué extranjeros tienen que hacer eso? Y nosotros como peruanos, candidatos políticos que quieren lo mejor para nuestro país, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no graban, porque ellos no muestran porque nuestro país es muy rico, tiene muchas cosas buenas, tiene muchos lugares lindos. Acá en Lima encontramos muchos huacas, muchos museos por todos lados que no son tan conocidos. Que Cultura creo que está trabajando un poco en eso, pero no hay que chantarle todo al gobierno. O sea, también nosotros como ciudadanos y los candidatos, los que están candidateando, ahorita tienen muchas cosas por hacer, pero que no han hecho, ¿no? Y yo me pongo a pensar en eso, digo, ¿por qué extranjeros sí hacen y nosotros como peruanos no? Y es lamentable. Y ahí es donde volvemos al punto del tema de la identidad. Es importante que eso se cubra, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que tenemos a muchos venezolanos actualmente acá en nuestro país, en diferentes provincias, vemos que los venezolanos andan con sus gorritas, con sus leggings, con sus banderas. Por ejemplo, en el Día de Venezuela se han ido a cantar, han creado su video. Yo he apoyado a la selección, porque
porque es la selección peruana. Pero a mí como peruana me hubiese encantado de que todo eso de ponerse los polos cuando Perú clasifique, todo eso, ¿por qué no se hace un 28 de julio? ¿Por qué no se da un 28 de julio eso? ¿Por qué no la gente se identifica más, anda con sus polos, con sus escudos y se siente orgulloso de ser peruano? Acá no se trata un tema de si te sientes identificado con el gobierno, una cosa es el gobierno, otra cosa es tu país, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces no hay que tratar de excusarnos, esa no es la idea. La idea es construir nosotros. Si nuestro gobierno no construye, bueno, nosotros tenemos que hacerlo, pues. Pero, y si queremos candidatear, tenemos que tener una buena identidad. Eso, de repente, inconscientemente, te puede ayudar, te puede generar, de repente, para que crezcas como persona. Hay muchas personas que de repente no han candidateado, pero han construido sobre un país y se han hecho conocidos y de repente, inconscientemente, o consciente quizás, no sé, han llamado la atención que están triunfando fuera del país. Porque de repente cuando se le da la oportunidad. Sí, bueno, lo que dice usted me refuerza un poco al dicho este de que nadie profeta en su tierra, ¿no? Sí. Entonces, acá tenemos respecto a lo que dice Machu Picchu, por decir, ¿no? Ha habido muchas campañas respecto a los recursos que se le pueda dar a Machu Picchu y nunca se obtuvo los resultados que se quisieron. Que vino una persona extranjera y lo impulsó más. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de personas escuchan a esa persona en el mundo? ¿Cuántos escuchan las canciones de Gloria Estefan? ¿Cuántas personas lo escuchan a Carlos Vives? Usted lo pone un peruano, tendríamos que escoger, salvo a Yamato y otros reconocidos internacionalmente, que puedan tener eso, y no nos llaman. Prefiero tener a alguien del extranjero que pueda divulgarlo mejor que un nacional, porque en nacional, por decir, ¿no? Llámelo a cualquier artista usted que quiera decir, pero lo elige el partido o el que está gobernando. No, como ya tenemos un sesgo político, no, ¿a qué le vamos a hacer caso? Si es por decir, dice es aprista o es fujimorista, una situación así. Y definitivamente no va a dar resultados, ¿no? Nadie profeta en su tierra. Y lo ve usted cuando salen al extranjero y muchos triunfan. Sí, pero lo tenemos por decir a Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar, el gobierno peruano le negó ser candidato para hacer la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y él logró consenso internacional para ser secretario general. O sea, son situaciones así. Son situaciones que se dan, pero justo lo que les comentaba a las chicas, para terminar mi idea, hablaba usted de identidad. Les quiero preguntar a ustedes cuando escuchan al mediodía por alguna plaza y están pasando y están cantando el himno o están izando la bandera, ¿se paran ustedes a escuchar el himno o respetan que se esté izando la bandera a las 8 de la mañana y continúan su camino? Nadie lo hace. Usted vaya a zona de frontera, llámese Tumbes, Tacna, mismo Iquitos, un domingo al mediodía, la gente se para, o a las 8 de la mañana, que es la ceremonia de izamiento, se para hasta que se iza la bandera, se sacan la prenda de cabeza. Acá usted no va a cualquier ceremonia donde el acto protocolar inicia con el himno nacional y no canta, ni siquiera se pone la mano al pecho. O sea, no ponerse al pecho está reservado para los que han sido militares, pero el resto ni siquiera se pone la mano al pecho y no canta. Y si canta, canta el coro y no sabe la sexta estrofa. La sexta estrofa, no la segunda, es la sexta la que se canta. Hay algunos que ni siquiera saben la segunda. Entonces, y si le preguntamos cuáles son las siguientes estrofas, ni siquiera sabemos el himno nacional completo. O sea, son cosas así, ¿no? Claro, hay un tema de identidad. Justo antes que usted ingrese, usted les comentaba que hace semanas anteriores había ido a LUM.
¿no? En donde hablan sobre el tema, bueno, hay una sala, no sé si seguirá todavía, sobre el tema del terrorismo, una línea de tiempo, cómo empezó, los actos que se hicieron, los periodistas involucrados, a cuántos le van a matar, todo, ¿no? Y antes de ingresar había un libro en el que uno se colocas tu nombre, tu edad, ¿no? Y tu fiebre, tu DNI y tu fiebre. Y cuando yo ingreso, veo, y eran personas de 25 para arriba, uno 21 más. Entonces ahí vamos a un tema, el tema también de educación, porque, o sea, los jóvenes de 13, 14, 17, 18, por ahí, que están ya entrando en la universidad, o sea, no les genera mucho ese tema. Ahora que se están dando estas películas donde muestran un poco, pero sí, pues tampoco no hay un divorcio, no hay tanta difusión del tema, porque mayormente a veces cuando se coloca, yo fui a ver una película que era Pacha creo que era, estuvo muy corto tiempo, solamente estaba en un solo cine, que era Intercasa, y hablaba sobre el tema de Puno, lo que se vivía en Puno, cómo vive la gente. Entonces, de por sí, de hecho, que escogen cuál es el lugar donde va a ir más personas, ¿no? Pero tampoco se llega a más público. No sé si es el gobierno de repente, porque de hecho que un país educado es un país que puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No, así no funcionan las cosas, así no es, ¿no? Te cogimos, pero no, por educación te retiro porque no estás teniendo. Entonces también al gobierno tampoco le conviene mucho tener un país educado, tampoco le conviene de que tenga un país muy patriótico, que tenga mucha patria en el pecho, porque si se genera a un peruano que es muy patriota, que tiene mucha identidad, va a ser tanto su identidad que de una u otra manera no va a dejar, no va a permitir que pasen cosas, se va a manifestar, ¿no? Entonces no le conviene tampoco ser gobierno. Es que eso siempre y cuando lo veamos desde el punto de vista de que el gobierno no tiene que solucionar las cosas, pero se supone que nosotros, tal vez algunos profesionales, otros técnicos, o como personas, o como ciudadanos, pues, debemos de inculcar esas cosas en nuestra propia familia o lo que es en nuestro entorno, y a partir de ahí se genera lo que es una cadena para poder lograr lo que son cosas positivas. Y con respecto a lo que es al patriotismo, yo pienso de que la historia del Perú viene a ser que como conocer lo que es una persona, es como que yo conozco lo que es en mi Perú para poder lo que es saber las cosas buenas, las cosas malas, y a partir de ahí aprender lo que es a valorar lo que yo tengo dentro de mi país y resaltarlo más que todo. Claro, que yo les decía, ¿no? A veces puede ser el gobierno que no les convenga, pero yo apruebo eso, que no les conviene mucho que un país esté educado, que sea educado. Pero nosotros como iniciativa nosotros no vamos a estar quedarnos en nuestra zona de confort esperando que nos solucionen. O sea, nosotros tenemos que hacer algo, empezar por, ¿no? Entonces ahí también viene el tema de la educación que tenemos, ya sea en nuestro hogar, en nuestro círculo, ¿no? ¿Qué es lo que nos inculca? ¿No? Por ejemplo, a mí, mi mamá y Julio, desde niñita me obligaba a ponerme la escarapela. Y por ejemplo, en el trabajo, a nosotros, por ejemplo, hace 2 años que estuve en un trabajo, nadie iba con escarapela, yo era la única que y ya después, ya de grande, ya no me decía, yo misma lo hacía, ¿no? Por un tema de patriotismo, yo iba con mis carapelitas, pero los demás no lo hacían. Y a mi equipo, ya cuando yo tuve mi equipo, a todos obligados, sus carapelas, si no, no entran, y es considerado como tardanza, como si quieren descuento, piénselo, ¿no? Pero ya por ahí entrando eso, pero es feo, pues, ¿no? Que nos tengan que decir, oye, ponte una escarapela, o oye, ponte esto. Es muy esperar que nos digan, ¿no? Eso también depende mucho de uno, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, yo conozco que han salido fuera del país por un tiempo, pero consideran que el otro país es mejor que ese. Yo creo, cada país tiene sus cosas, tiene sus pros y sus contras, pero no podemos poner a un país que no es nuestro por encima de nuestro, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Primero es nuestro país y luego ya es el otro. Le podemos tener un cariño, le podemos tener de repente un cariño, un aprecio a ese país o a personas que están dentro porque nos han brindado oportunidades. No nos podemos poner a
antes a otro, antes que el nuestro. Y es muy importante eso. Y así se va generando patria, pues, ¿no? Es muy importante, tanto el gobierno, pero si el gobierno no hace, porque hay muchos gobiernos que no hacen mucho, no aportan, debería pensar que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahorita se viene el tema del referéndum, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero sabemos que estamos viviendo una crisis. El gobierno es una minoría y el gobierno es una mayoría. Y le vamos a convenir de que esta mayoría esté a igualdad que ellos, no le conviene. Es un tema muy, muy complicado, pues, ¿no? Y ahorita ya se están generando las contracampañas. Ahorita ya la oposición al gobierno actual sabe que tiene que trabajar en su contracampaña. La oposición tiene que trabajar, o sea, es su chamba, ¿no? De ellos, trabajar en contracampaña. Y ya están, ya tienen alianzas con partidos, con alcaldes, y infiltran gente en el gobierno también. Entonces, es todo un tema muy delicado que se tiene que tocar con cuidado. ¿Qué pase? No sabemos. Pero si también nos ponemos a pensar, si ocurre el referéndum, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ellos se van a quedar, van a aceptar eso? Yo no creo que lo acepten, ¿no? Digan, ya, ok, referéndum. ¿Qué va a pasar? Y si lo aceptan, ¿qué va a pasar después? Porque siempre vienen que no puedes. Entonces tenemos que, nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy alerta. Tenemos que ver si conviene el referéndum, si no conviene, por qué sí, por qué no, qué pasaría después, cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar, qué podemos hacer. Porque sí se dan marchas, pero de hecho que en esas marchas se infiltran, ¿no? Y a veces cuando tú sales a una marcha te dicen, tú eres terrorista, tú eres terrorismo, por eso, bueno, te vas a tu marcha. Y también caemos en ese punto, pues, ¿no? Pero si no estamos de acuerdo, tenemos que salir a levantar la voz, como se dice. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Otro país no lo va a hacer. La ONU. Ahorita Venezuela está viviendo una crisis y ya cuánto tiempo está pasando y la gente sigue emigrando, sigue, y ahora Maduro quiere que le paguemos. Una cosa loca, no entiendo, pero es lamentable. Tenemos que como ciudadanos educarnos, saber, antes de dar una opinión, emitir un voto, tenemos que saber a qué vamos. Obviamente siempre ocurren las desilusiones después, porque estas nos engañan también, pero tenemos que investigar, siempre tenemos que investigar. El número de las encuestas no define. Es una de las cosas que yo entendí en gobierno. Yo pensaba que las encuestas a veces, ¿no? Cuando estaba en el colegio, pensaba que las encuestas sí, pues, ¿no? De acuerdo a las encuestas, pero no, las encuestas son manejables. Acá el que paga más tiene el puesto más alto, o sea, en las encuestas. Y sí influye, ¿eh? Porque hay personas que yo escucho en la calle que dicen, no, pero hay que fijarnos quiénes están arriba, porque los que están arriba ahí hay que definir el voto, o sea, no nos conviene que el otro esté ahí. Y sí, es muy manejable el tema de las encuestas, el tema de la aprobación, de la desaprobación. Hay gente que paga para que suba su aprobación, hay gente que paga para que a otro su aprobación caiga. O sea, el tema de las encuestas es muy manejable. Por eso no hay nada como tú mismo o tu equipo mismo realicen las encuestas. Y gente de confianza, gente que no va a ir y va a contar a otro partido o al que es contra tu oposición, va a ir y va a contar, oye, mira, están haciendo las encuestas. Siempre tiene que haber personas de confianza, los famosos cargos de confianza, donde ellos son los que tienen que trabajar en eso. Si esa encuesta que lanzaron es cierto o no. Y antes de eso, antes que lancen una encuesta, ellos ya tienen que estar encuestando para que se vaya presentando cada mes. Mayormente es cada mes, para que se vea si lo que va a salir en una encuesta de cada un mes es verdad o no. Por eso es que hay muchos políticos que dicen, yo no me dejo guiar por las encuestas. Y es cierto, y es mejor así no guiarse por las encuestas y trabajar. Que las encuestas, si lo tomamos en consideración, ¿cuántos son los encuestadores? Las encuestas dicen, no, población consultada, por decir, 450. La otra empresa dice, ¿cuántos son los consultados? 500, 50, 60 o 2000. Ninguno para tener esa encuesta tiene un número de consultados definido.
Porque si todos tuvieran la igual cantidad de consultados, tendríamos una encuesta, o sea, tal vez se puede decir que un poco referente más lógico, ¿no? Porque si yo pregunto a 500, y el otro pregunta a 600, y el otro pregunta a 2000, o sea, no importa saber, o sea, por la cantidad, yo tendría que saber más o menos en cómo estoy viendo que mi candidato está subiendo, y hasta ese punto yo ya cierro la encuesta. Porque si sigo preguntando, de repente puede bajar. Entonces, si todos tuvieran un estándar de encuestados, sería ideal. Pero como no es ninguno lo hace, pues vayan ustedes. ¿Y cuántas veces no me han encuestado a usted por...? Mira, a mí por ejemplo no me han encuestado ninguna. Excepto la vez que he venido Pregúntale a cualquiera, ¿cuántas veces no me han encuestado? Para saber si y no... Las encuestas se hacen en laboratorio, no se hacen en la calle. En las encuestas no solo depende de lo que es el número de personas, las encuestas dependen también de lo que es de la zona poblacional. Claro, pero, o sea, a lo que yo me refiero, ¿no? Por decir, dicen zona urbana, 200 consultados, pero el otro operador, ¿cuántos son sus consultados? 300. Si tuvieran en la zona urbana, en la zona rural, la misma cantidad de consultados, sería distinto la encuesta, ¿no? Lo ideal sería el 100%, dependiendo de... Claro, pero para saber cuál es el 100%, por decir, tendríamos que tener un estándar que diga, por decir, para sacar esta encuesta de rural o urbana, tienen que consultar obligatoriamente a 1000 personas y sobre eso dar su resultado. Pero nadie lo hace así, sino que cuando lo hace con la cantidad de que ellos vean a quién están favoreciendo. El tema de las encuestas es muy manejable. La encuesta en realidad nunca define. En una campaña electoral, el objetivo es posicionar al candidato. Para posicionar al candidato, como les decía, él tiene que saber dónde está parado, ¿no? No podemos posicionar a un candidato que no sepa nada, que no se puede hacer eso. Pero bueno, se hace, a veces se ha hecho. Para posicionarlo se tiene que trabajar en su imagen. Trabajar en sus mensajes. Es toda una suma, ¿no? Imagen, mensajes, acciones, todo suma para poder posicionarlo a él. El otro punto, los candidatos deben ser tal cual, lo que les decía, deben ser naturales. Obviamente a veces se les debe pulir algunas cosas, ¿no? Para que puedan hablar a un público. De repente el asesor dice, no utilices esa palabra porque puede ser un poco ambigua, o de repente puede interpretarse de una manera y la mujer lo interpreta de otra. Entonces hay que trabajar sobre las famosas palabras clave que le hablaba, ¿no? Entonces, de eso tal cual sí, natural sí, pero hay que pulirlo algunas cosas. Siempre hay cosas, siempre hay cositas pequeñitas, ¿no? O sea, y a veces esos detalles pueden ser que su campaña caiga, puede ser que su campaña caiga. Entonces, cada detalle se tiene que cuidar muy bien. Un líder tiene actitud dentro del equipo y les considera como parte de un cambio, comprometerse más, no disfrazarse. Lo que les comentaba, ¿no? Él no tiene que buscarse un disfraz, se tiene que trabajar sobre la imagen ya establecida de él, pero también la actitud que tiene con su equipo de trabajo. Porque a veces con su equipo no se lleva bien, pero con los ciudadanos se disfraza y dice que sí se lleva bien. Yo lo he visto. O sea, sí he visto candidatos que hacen eso. Como les digo, están divorciados de sus regidores y todo, pero ellos siguen en su campaña, ellos siguen saliendo a la calle, siguen engañando a la gente, que vayan a trabajar bien. Entonces, ese punto de ahí, invertir en un buen equipo, personas especializadas, ese es un punto clave en las campañas. Siempre cuando hay campañas y a veces son personas que son de una u otra manera no pertenecen a un partido y son independientes, hay un tema acá, que no hay financiamiento. No hay financiamiento para poder pagar a personas, pues, ¿no? Pero se tiene, como yo por ejemplo, hace un tiempo, hace 3 o 4 meses, me enteré de que una conocida, allegada de un conocido, que yo la conozco de vista, se lanzaba como regidora de Lima para un partido, ¿no? Entonces yo le digo, mira, tu candidato sí puede ganar. Yo le dije, tu candidato sí puede ganar,
pero tiene que trabajar bastante y tiene que dejar de pelearse con fulanito, le digo, porque tiene que concentrarse más en su campaña. Ahora, si él recibe insultos o contracampaña de parte del otro, que siempre va a ser quien va a estar ahí, bueno, que lo deje, pues le digo así, o que le responda, pero trabajando. No puede enfocarse en él, a responderle a él, no. Digo, no se puede hacer eso. Si tú te peleas mucho con alguien, sí vas a generar controversia, pero es un arma de doble filo. Ganas por exposición, que se miden medios, o de repente no, porque el otro tuvo mejor palabras y supo pelearse mejor. Entonces es muy importante de que en lugar de estarse peleando, en lugar de hablar del otro y todo eso, invertir, lo que yo le decía a esa chica. Tú vas como regidora, vas con el número 4 para Lima, en tal lista, le digo, ¿cómo está tu equipo? Le dije, ya lo armaste, yo me iba de viaje, ¿no? Y me dijo, no, después del partido, después que termine el partido del mundial de Rusia, ya después ya vamos a trabajar porque la gente no nos va a hacer caso. Y yo le dije, bueno, si me pides mi opinión, no pienso eso. Porque a pesar de que ahorita en el Perú se esté viviendo una coyuntura y todo, aprovecha esa coyuntura de que el Perú está bien identificado, aprovecha tú de repente lanzar un video caminando, lo que les decía, el video ese de Carlos Jesús caminando, o sea, un video bonito, bien musicalizado por ahí, de repente no con alto presupuesto, pero que muestre algo, aprovecha, y todo el mundo lo va a compartir, porque ahorita el Perú, todos son peruanos, todos son uno y todo. Y bueno, no lo escuché también. Y ahora está que se la meta, hace una semana me dijo. Pero yo le dije, bueno, en un mes no se puede hacer mucho, pues. No se puede hacer nada casi. Y entonces, de una u otra manera, eso es muy importante. Y no tener, uno tiene amistades, ya tiene familia, pero tiene que saber diferenciar, separar la familia de las amistades. Ahora, si tu amigo es muy bueno de repente político y puede ser tu asesor, tú consideras que es bueno en ese ámbito y te puede orientar bien, bueno, ya. Pero de repente, de pronto a tu sobrino le pones a manejar tus redes de tu campaña. Pero dime, él está capacitado, él sabe sobreseguir una línea gráfica. En el tema digital es muy extenso, sabe abordar la línea gráfica que se va a llevar. O sea, porque tú no puedes tener hoy día un azul de ese tono y mañana puedes tener otro azul, o sea, de repente todo es por códigos, ¿no? El tema de los colores. Entonces, hay una persona especializada, no, es mi sobrino, es el que me está llevando. Bueno, si tú quieres ganar, quieres llegar, quieres hacer un buen trabajo, tienes que invertir, ya sea una inversión personal o de repente tu mismo equipo, de repente se ponen de acuerdo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Mensualmente cada regidor va a dar tanto para que se pague, y eso es lo que algunos partidos hacen, ¿no? Para que se pague esto, para que se pague el local, para que se pague el otro. Entonces tienes que saber, buscarte un equipo sí especializado, que cada quien maneje, lo que yo les decía, para que más adelante cuando se armen las carteras, si es que llegan al poder, a gestionar ya un país, una provincia, un distrito, para que sepas a quién le das. Tú no le puedes dar una gerencia, una jefatura a alguien porque es tu amigo, o porque tiene la cara más bonita, o porque no sé, pues de repente te cae súper bien, no ha tenido problemas, no ha sido el que te ha estado ahí diciendo a cada rato, pero eso es lo que le gusta a los hombres, que no le digan sus errores. Entonces, no, tienes que buscarte personas especializadas, y si no las conoces y tú sabes que son buenas en el tema, es mejor. ¿Usted tendrá algún organigrama donde especifique la conformación de ese equipo y su manual de funciones y un perfil adecuado? Se los puedo mandar por correo. Esas diapositivas igual se las pueden llevar y todo, pero me dejan sus correos. ¿Dónde dejaba su correo? No sé. Sí. Entonces les puedo mandar eso Es bien importante saber quién es el que maneja esto, quién es el que va a manejar. Por ejemplo, lo que yo escucho es jefe de campaña, secretario general o secretario, el asesor, un asesor 2, y luego los famosos coordinadores. Quiero enlazarlo para saber yo el día que estoy trabajando, saber qué personas conseguirme como base para poder trabajarlo de manera coordinada. Porque en la campaña
actualmente que estoy participando, escucho todo eso, pero no veo esa organización donde que se respete lo que la funciona, porque siempre yo escucho se mete en algo que no le compete, sí. o si no el candidato ya está coordinando con tal, pero el candidato tiene que coordinar conmigo, pero no con ellos. O sea, cositas es lo que escucho y eso es lo que no quiero incurrir en muchos errores. Sí, yo te lo puedo pasar, porque si Por favor. puedo explicar acá en esta, de repente por ahí saber un poco gratis y no lo van a enseñar bien en sus hojitas que les han dado. Sí, yo se lo puedo pasar, ¿no? A todos, ¿no? Sí, a todos. Sí, a todos. te van a enviar. En una campaña todos quieren ser jefes. Todos quieren ser Todos quieren ser los protagonistas. Sí, todos. Quieren estar al lado del candidato. Y a veces la gente de apoyo que está detrás, ellos no saben a dónde dirigirse porque realmente están confundidos y no saben quién es el que dirige, quién es el que manda, porque todos quieren ser jefes. El que está después del candidato es el jefe de campaña. Es el que va a cruzar la información con los encargados de comunicaciones, que comunicaciones se dividen en varias.